En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Mi vida era frustrante para mí porque yo vengo de una separación, que él siempre no nos dedicaba tiempo a nosotros. Tenía muchos problemas con el papá de mis hijos. Yo era celosa, lo celaba por nada, me sentí insegura. Yo estoy casada, tengo 3 hijos. En el principio de mi matrimonio estaba todo destruido. Teníamos muchos problemas, muchos pleitos, no nos entendíamos. Me quedé con 3 niños. Mis problemas aumentaron mucho, dio depresión, me pasaba llorando, sentí un vacío dentro de mí, tenía miedo salir adelante. Y poco a poco la depresión fue empeorando más, al punto de que yo ya no podía salir a la calle porque me empezaban a dar ataques de pánico. Y yo comencé a tomar. Después de mi segundo embarazo comencé a tomar, diario tomaba. Sentía yo que tomando se me iban los problemas porque no sentía el cariño que yo quería de mi esposo. Yo tenía que ser el papel de mamá y papá y darle la noticia a ellos fue peor todavía, que su papá ya no iba a vivir con nosotros, que nosotros teníamos que salir adelante solos. Es muy duro, pero la niña era más pegada al papá. Por esa razón nunca me gustó estar sola, porque yo tenía miedo de lo que yo podía hacer. Hasta que un día yo me enfadé y en eso que él me pegó yo lo aruñé en la cara y fue cuando yo fui a parar a la cárcel. Él me quitó mis hijos, 100% custodia, y yo perdí mis hijos en la corte. Después de ahí, una amiga con la cual yo trabajaba, ella fue la que me invitó al centro de ayuda. Y prendí la televisión y estaba viendo yo que estaban dando un testimonio igualito al mío y llamé. Y yo hablaba para mi tía, me invitó al centro de ayuda y yo le dije que sí, que yo iba a ir. Me sentía más fuerte y de ahí fueron aconteciendo los cambios poco a poco. Entonces cuando me daban los ataques o venían los pensamientos, yo ya no me sentía como con la mente débil. No hay nada imposible para Dios, todo es posible. Comencé a participar en el centro de ayuda, a recibir orientaciones y ahí fue cuando yo comencé a ver el cambio. Conmigo principalmente dejé de sentir esa depresión, esa tristeza que yo llevaba. Lo principal es tomar una actitud para que pueda cambiar su vida. Ahora soy una mujer muy tranquila, soy feliz. Síntomas de depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Los síntomas de depresión abarcan estado de ánimo bajo e irritable la mayoría de las veces,
dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse. Sentimientos de desesperanza y abandono. Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. ¿Usted se identifica con algunos de estos síntomas? Acompáñenos y sepa cómo vencer la depresión. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz de Deus repose sobre usted e toda sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida de la Igreja Universal aqui em la isla de Bonaire. Como você acabou de escutar, você que nos está escutando por Alfa 93.1 FM e você que nos está assistindo desde aqui de Bonaire ou de qualquer parte do mundo, você pôde ver pessoas relatando sua mala experiência com a depressão. Uma enfermidade que os médicos, os especialistas e todas as pessoas que dizem ter conhecimento de las medicinas e de la ciência não ha podido ajudar a tantas pessoas. E que nós chegamos a uma conclusão muito clara, que a depressão ha sido um mal espiritual, que quando entra, atormenta os pensamentos e oprime os corações, a ponto que as pessoas não sabem mais o que fazer e acabam tomando a decisão mais drástica de suas vidas, que é o suicídio. E eu quero nesta manhã orar por você que ha passado com esta enfermidade de la depressão ou tem um familiar ou um conhecido passando por esta enfermidade que nós sabemos que é um mal espiritual. E como é um mal espiritual, existe então uma batalha espiritual del bem contra o mal. É aí que nós falamos que Deus necessita manifestar-se, poner suas mãos sobre as pessoas que são vítimas da depressão. Devem seguir seus tratamentos, os que estão fazendo tratamentos, pero buscar ao Deus Altíssimo para alcançar a liberação, como estas pessoas relataram, que solamente puderam vencer a depressão através da fé. A depressão que vino por um problema que começou na casa, por um problema que começou na família, por um problema que começou no centro familiar. De aí ha salido muitas pessoas com depressão, desde o centro familiar, onde não encontra apoio, onde não encontra alguém para conversar, onde allí recebem maltratos psicológicos, mentais e hasta físicos. E aí Deus quer dizer-lhe, mostrar-lhe nesta manhã que por la fé, por el poder de la fé, você pode alcançar la liberação. Por esta razão, quero deixar já à sua disposição as linhas telefônicas. Se você quer ajuda, vamos daqui a alguns minutos entrar em oração. Eu já tenho preparado meu vaso com água. Lhe aconselho que deixe preparado também aí seu vaso com água. E nós vamos entrar em oração daqui a alguns minutos. 7179180 é a linha telefônica. Ou através do WhatsApp 7823314. Você pode tanto chamar-nos como mandar mensagem
e vamos orientar-lhe, vamos ajudar-lhe. E se você quer que oremos por alguém, por um familiar, por uma pessoa que você conhece, que ha sido víctima da depressão, você pode chamar-nos ou escrever aí nos comentários de nossa página do Facebook o nome da pessoa para que podamos unir-nos em oração. ¿Está bem? 717, repito, 717-9180-782-3314. Déjame colocar já aqui no aceite, você pode ver aí o aceite, aqui dentro da cruz está o aceite para que podamos colocar os nomes aqui e começar a oração daqui a alguns minutos. Vamos orar por José Luiz Puerta e também por Jesus Alfonso e por Milton Reyes. São pessoas que estão incluídas para o momento da oração. Déjame colocar aqui no aceite. Aí está. Nós vamos a uma pauta mais, e nessa pauta eu quero que você ponga bastante atenção em um testemunho mais de uma pessoa que venceu a depressão. Uma pessoa que chegou totalmente destruída e esta enfermidade espiritual, a depressão, já estava a ponto de matá-la. Pero teve um final feliz essa história. Preste atenção, ponga atenção e depois vamos a desfrutar uma canção hermosa. Mi nombre es Tania y yo vencí la depresión en mi vida. Cuando tenía 12 años, ahí empecé a tener mucha baja autoestima. Cuando mi padre murió, mi mamá me llevó con ella a vivir en otro país. Entonces ahí empecé a sufrir bullying. Empecé a tener muchos cambios en mi vida. Ya no tenía a mi padre y también sufría esa discriminación, ¿no? Yo empecé a generar mucha tristeza dentro mío, tenía muchos malos pensamientos, que yo no servía para nada, que yo no era inteligente, que nadie me quería, nadie me aceptaba, inclusive me apartaba de los chicos, no quería la escuela, tenía muchos problemas con mi mamá, por eso nadie entendía qué era lo que me pasaba a mí, porque ni yo entendía en realidad, a esa edad no comprendía, solamente tenía mucha tristeza dentro mío. Fui creciendo y eso fue aumentando en mi vida. Me puse de pareja, mi esposo era muy frío conmigo, nos peleábamos mucho, tenía mucho insomnio en mi casa, tenía miedo, terror a la noche, no podía estar sola, tenía muchos nervios, también empecé a ser muy nerviosa. Era muy acomplejada, tímida, pero en momentos también cambiaba de carácter de un día para el otro. Era tanta la frustración que había dentro de mí porque en ese momento también, a pesar de todos los problemas que ya cargaba dentro mío, empecé a buscar trabajo y no conseguía por ningún lado. No sabía qué hacer, solamente pensaba en morir porque pensaba que la solución por un lado era eso, porque yo intentaba cambiar esa situación, intentaba cambiar de pensamientos, de actitudes, pero las actitudes tampoco eran constantes. Mis familiares trataron de ayudarme, pero nada tuvo éxito en mí. Nada podía sacar el dolor que yo sentía dentro mío. Entonces yo quedaba ahí en mi mundo, encerrada en eso, y nada de lo que me decían hacía efecto en mí. Yo no quería estar con las personas, quería estar sola, pensaba que no había solución para mí. Me hablaban de casos que habían salido de esta situación, que vencieron, pero yo decía sí, y yo lloraba porque yo decía sí, todo el mundo puede menos yo. Yo hasta intentaba porque yo quería cambiar, yo quería que eso salga de adentro de mí. Entonces yo decía sí, yo voy a intentar, yo hacía, pero después yo volvía a recaer. Yo solo quería morir porque no veía ninguna solución para mi vida. Yo empecé a luchar en el tratamiento contra la depresión. En este lugar aprendí qué era lo que tenía que hacer.
En este lugar no necesitaba medicamentos ni tampoco internarme, todo era gratuito. Entonces solo era poner de mi parte para ir. En ese lugar cuando llegué yo recibí una esperanza, pude ver que había una solución para mi vida. Yo soy una persona feliz, realizada, tengo un matrimonio muy feliz, un matrimonio en el cual yo puedo compartir con mi esposo. Ahora yo tengo proyectos, yo empecé a estudiar, dentro de muy poco ya voy a recibir mi título, yo empecé a tener otra visión de la vida, duermo bien, tengo paz, tengo fuerza, tengo alegría, tengo una familia muy feliz ahora. El silencio angustia el alma de aquel que necesita una respuesta. El tiempo lucha en contra de la esperanza que se va del corazón de uno. El silencio acompaña el tiempo. En su misterioso callar se alía al esperar. ¿Quién puede oír en el silencio la voz de Dios? ¿Quién puede ver más allá del tiempo? La fe, que nace de Dios en el corazón del hombre, es capaz de oír en el silencio y mirar las cosas más allá del tiempo. Quien posee esta fe tiene una vida abundante. Adquiera la fe viva, que agrada al Dios vivo y pruebe de todas sus promesas. Iglesia Universal del Reino de Dios, trayendo fe, esperanza y optimismo. De tenerle miedo al enemigo. Hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá.
esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Padecía de depresión, soledad, tristeza, lloraba mucho por los problemas que pasaba en casa. Yo estuve en los vicios por 25 años, anduve en las drogas, cerveza y tuve problemas espirituales también. Yo tenía un hijo que sufría de depresión y de insomnio, que no podía dormir, siempre estaba despierto toda la noche. Después recibí la rosa consagrada y fui liberada de toda angustia, tristeza que pasaba en casa. Ahora mi vida ha cambiado por la fe y soy totalmente liberada. Mi esposa llevó la rosa a mi hogar y percibí esa paz, esa tranquilidad, y yo continué. Mi esposa me invitó, vine al hogar de Dios que es aquí y todavía continúo con la rosa porque todavía hay la paz en mi hogar. Mas hoy, gracias a Dios, soy libre completamente desde la raíz de los vicios, de las drogas. Yo llevando la rosa, mi hijo ha sido sanado, ya él puede ya dormir, él está bien, él está feliz y toda la familia estamos felices porque él fue sanado. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Siete 9180 7823314. Se você disse, pastor, eu necessito de ajuda, necessito de sanidade, necessito de liberação. Você pôde escutar o testemunho desta senhora? Chegou mal, chegou grave a los pés do Senhor Jesus e através da fé alcançou a liberação. E o pastor le estava falando sobre la rosa. Essa senhora se sentia indignada porque passou a depender de los outros. É justamente isto que Satanás quer, que as pessoas vayam por el piso, que as pessoas vivam arrastradas. E essa senhora não aceitava isso. Quando ela levou a rosa na casa, como ela mesmo digo, lo puse em um lugar alto. E então toda a carga negativa, as peleas, as condições malignas que havia em minha casa desapareceu, incluso chegou a sanidade. É isto que Deus quer fazer. E é justamente isso que acontece no viernes de liberação. Quando falamos para as pessoas, venga viernes a la igreja buscar a liberação, não é algo de nossa cabeça. O Senhor Jesus mesmo dijo em sua palavra que é necessária a liberação. Você crê no que diz a Bíblia, verdade? Então, acompanhe comigo o que diz a Bíblia quando Jesus ele habla de la liberação, pero Jesus ele habla de uma maneira mais clara. En el livro de Mateo, Evangelho de Mateo, capítulo 12, versículo 28, está escrito assim, déjame ler para usted. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Não foi o pastor quem dijo isto, não foi o obispo quem dijo isso, foi o Senhor Jesus. Ele dijo que era necessária a liberação. Ele dijo, se eu por el Espírito de Deus echo fuera los demônios, que significa isso? La liberação. Se o demônio sale, então Jesus dijo, ha llegado a vosotros el reino de Deus. El reino de Deus é isto que você acaba de escuchar. Los testimonios. El reino de Deus aqui. Existe el reino de los cielos, el reino de Deus que está em los cielos e el reino de Deus aqui. É uma vida em paz, é uma vida com saúde, é uma vida sem perturbações espirituais. Como essa senhora falou no testemunho, eu não queria depender de los outros, viver arrastrada. O reino de Deus chegou
a la vida de ella. Es esto que Dios quiere hacer con usted. Usted que ha padecido con depresión, usted que ha padecido de angustia, usted que siente que ha sido víctima de brujería, de personas que están cerca de usted, usted que não tem nem tranquilidade dentro da própria casa. Este viernes, como hablamos, esse viernes usted traerá uma rosa de sua própria casa. Usted traerá uma rosa para ser consagrada. Já tem uma rosa aí na casa desta semana? Essa rosa usted vai entregar e já vendrá com uma rosa nova, pois estaremos consagrando e determinando liberação. Vou a repetir o versículo que não fui eu quem disse, que falou. Não foi o obispo, foi o Senhor Jesus. Pero, está escrito, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eu vou a essa pauta porque quero seguir hablando sobre o Espírito de Deus. Amém? Sobre a Santa Cena deste domingo e hoje miércoles que estamos buscando o Espírito Santo. Vamos a essa pauta e momentico já regresso. Pero déjame colocar mais nomes aqui para a oração. Vamos orar por Fernando Fernandes. E vamos orar por Jenfrey Nieves. Déjame colocar aqui en el aceite para el momento de la oración. Ya regresamos. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado. El sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas. Viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos. Dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas. O infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente, usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. En la caminata de la fe encontramos a muchos que se dirigen hacia la misma dirección. Pero con el paso del tiempo, miramos hacia los lados y ya no encontramos a muchos de los que comenzaron con nosotros. Nos parecían tan fuertes, transmitían ánimo, vigor. Y de repente, el que tanto enseñó a seguir adelante y a no desistir, simplemente abandona la fe. Esta es una señal más del fin de los tiempos que se está cumpliendo, la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Apostasía significa negar o abandonar la fe que se mantenía anteriormente. Implica rebelión, traición o incredulidad. ¿Y no es eso lo que hemos visto que sucede cada vez más? En cada esquina encontramos a alguien que un día estuvo en la presencia de Dios, pero que hoy está completamente distante
e irreconocible. Soy un ex pastor y hoy soy ateo, con mucho orgullo y satisfacción. Acepté a Jesús 2 veces y 2 veces me alejé de la iglesia. Dime entonces, ¿a dónde quieres vivir la eternidad? En el infierno. Pero lo que impresiona es el abandono de la fe de los que un día probaron el gozo de la salvación, tuvieron el privilegio de servir al Altísimo y que simplemente están tirando por la borda años e incluso décadas de servicio y de comunión con Dios. Esto ha sucedido porque el ejercicio de la fe, que un día los sacó de las tinieblas, se detuvo y se sustituyó por la vanidad y la prepotencia del corazón. Perdieron el objetivo principal y se corrompieron con las propuestas de este mundo. Si cualquier alma es valiosa para el diablo, imagínese el alma de la persona que le pertenecía a Dios y que él pudo derribar. Con plena seguridad, la exhibirá como un trofeo en el infierno. Inevitablemente, muchos apostatarán de la fe. Por eso no podemos perder el enfoque, debemos guardar nuestra alma con todas las fuerzas. Después de todo, el premio de la salvación no es para todos los que participan de la carrera, sino para los que la completan y guardan la fe. Él es el señor Satiro, que a sus 95 años no se cansa de servir a Dios todos los días. Seguramente ha visto a muchos que se quedaron en el camino, pero nada hizo que quitara sus ojos del Señor Jesús. Vamos prosiguiendo en esta lucha, en esa fe, para ganar almas. Mientras yo viva, quiero ganar almas para mi Dios. Estamos de regresso com o programa Hablando de Vida, já nos preparando-nos para a oração. Tenho o meu vaso com água, prepare seu vaso com água. Já tem aí usted a copita da Santa Cena. Tem usted aí, se usted la tem, deixa cerquita de usted que daqui um momentico vamos orar, porque esta Santa Cena deste domingo é para cambiar a história espiritual da igreja. É uma Santa Cena del fortalecimento espiritual. E como falávamos no bloco anterior, antes da pauta, sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em los corazones de los creyentes. E a palavra de Deus, vamos acompanhar o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, assim disse, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Déjame aclarar algo. Quando a Bíblia habla de amor a Deus, não tem nada que ver com sentimento. Não tem nada que ver com o amor, por exemplo, que você siente por seus filhos, ou com o amor que você siente por sua pareja, por seu esposo, por sua esposa, por sua abuelita, por sua mamá. Não. O amor na Bíblia tem que ver com obediência e lealdade a lo que Deus nos manda fazer. Por isso, há muitas pessoas que dizem que ama a Deus, pero não lo conhece e não sente fortaleza. Eu conosco pessoas que não podem deixar o vício da droga, não podem deixar a prostituição,
no pueden dejar la brujería, no pueden dejar los juegos en el casino, no pueden dejar la lascivia, no pueden dejar este mundo. Pero quando hablamos com ellas, ellas dizem que amam a Deus. Eu não sei como, pero dizem que amam a Deus. Então, eu pergunto a estas pessoas, hasta pessoas mesmas de minha família, eu digo, como amas a Deus e não puedes deixar este vício? Como amas a Deus e não puedes deixar esse comportamento? E elas me contestam, não sei. Aí quero que você compreenda. Quando a Bíblia diz, el que me ama, mi palavra guardará, isso não lhe hace compreender ou unir uma coisa com a outra? El que me ama guardará mi palavra. Porque se trata de esto. El amor de Jesús, el amor que nosotros tenemos por Dios, es un amor incondicional. Se llama el amor ágape, que não tem nada a ver com sentimento, tem que ver com obedecer e ser leal a lo que Deus me está mandando hacer. Por exemplo, le darei um exemplo simples. Você se acorda quando Jesus estava orando em el Getsemaní? Ele estava, a Bíblia disse que sua alma estava angustiada e hasta ele derramava gotas de sudor, pero gotas de sangre. E ele dizia, ele disse umas 2 ou 3 vezes, se tu puedes, aparta de mim esta copa. Então, se vamos entrar em lo que Jesus estava sentindo, ele não iria morir em la cruz. Por lo que ele estava sentindo angústia, tristeza e sua alma estava oprimida. Mas o amor de Jesus hacia o Deus Padre era tão imenso que ele tinha que cumprir lo que Deus lhe havia mandado. Então, o amor é incondicional. Não tem nada a ver com o que nós sentimos. É por isso que muitas pessoas não têm forças de seguir na fé. E muitos se caem na fé, se apostam de la fé. Tem a apostasia, como o vídeo que acabamos de escutar. Porque querem buscar a Deus com a ideia de sentir o amor de Deus. E o amor de Deus não se siente, amigo. Você pode ter paz, você pode ter alegria, você pode ter tranquilidade espiritual, pero a luta sempre estará aí. Pero você tem uma certeza que Deus lhe acompanha. Solamente tendo uma experiência com o Espírito Santo é possível ter este amor. Porque o amor que tenho a Deus me hace guardar sua palavra, independentemente de lo que veo, de lo que escucho, de las coisas que estão acontecendo a meu redor. Independentemente. Guardar a palavra, obedecer dentro da igreja, afuera da igreja, em minha casa, em meu trabalho. Se a pessoa não tem este amor a Deus, ela não conseguirá guardar a palavra. Consequentemente, não pode permanecer em los caminhos de Deus. Por isso que você vê, sempre escuchará pessoas que estavam na fé e caíram na fé. Estavam na igreja e saíram da igreja. E tentam volver à igreja e não têm forças para seguir na fé, porque todavia pensam que o amor que sentem hacia Deus tem que ver com o amor que ela sente por el hijo, o amor que sente por el marido, por la esposa, por la mamá e por la abuelita. Não. Significa obedecer. Quando uma pessoa toma a decisão de obedecer, então há em ela um amor verdadeiro. E ela guarda a palavra, obedece a palavra. E o mais bonito de esta palavra é que o Padre também lhe amará. Deus também ama aqueles que obedecem.
Y dice la Biblia, y vendremos a Él, fíjese que habla en el plural, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Vendremos, plural, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, que son uno solo, está con la persona, mora con la persona, está ahí con la persona. Si usted dice, pastor, siento a veces que Dios no está conmigo, es porque usted no obedece. Si usted obedecer, usted va a tener, si usted quiere sentir, usted va a tener esa certeza que Dios está ahí con usted, independientemente de los problemas. Por esto, pastor, ¿cómo hago? Usted necesita tener una experiencia con el Espíritu Santo. Antes de orar, mañana seguiré hablando más sobre esto. Quiero decir que este domingo vamos a tener la Santa Cena y ahí está la oportunidad para que usted tenga esa experiencia con el Espíritu Santo. Hoy miércoles vamos a buscar el Espíritu Santo, otra oportunidad para que usted tenga esa experiencia con el Espíritu Santo. Y en la puerta de la iglesia, nosotros le preguntaremos si usted trajo la copita para recibir la Santa Cena. Vamos a hacer la oración. Entonces, no deje para mañana lo que usted puede hacerlo hoy. Usted quiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venga y more con usted. Entonces, obedezca. Obedezca la palabra. Busque al Espíritu Santo. Amén. Ponga muchísima atención, porque contra hechos no hay argumentos. Esta persona tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y su vida cambió. Y después que usted escuche este testimonio, entraremos en oración. Yo me llamo Jessica Orozco. Yo padecía con mucha depresión. Tenía mucho coraje, mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mis hermanos, contra mis hermanas. Y fui creciendo con esto dentro de mí. Y eso hacía que cada día empeorara más cómo yo me sentía. Me frustraba mucho, me golpeaba mis piernas, mi cabeza. Después de un tiempo yo me casé pensando que iba a mejorar la situación. Y de ahí fue empeorando las cosas. Tenía muchos problemas en mi matrimonio. Igual no nos entendíamos, todo siempre era alegar, discusiones. Siempre me venían pensamientos de suicidio o de intentar de lastimarme a mí misma, mas nunca tomé acción en hacerlos. Creo que todos los problemas que tuve con mi esposo fue a causa después que mi hija nació. Ella nació con un problema, que ella nació con 2 hernias, entonces ella lloraba y era algo insoportable porque toda la atención era para la niña. Yo y él no hablábamos, no nos comunicábamos, no había intimidad, no había comprensión, porque todo era enfoque a la niña. Entonces de ahí fueron que yo caía más en depresión con mi esposo y con mi hija, porque yo decía, la niña vino para darnos alegría, ¿no? El matrimonio, y era más tristeza y tristeza, y yo me sentía deprimida. Y entonces ahí fue la etapa que fue que donde yo caí más en depresión y sentía mucho coraje, como mi matrimonio va yendo empeorando por la culpa de mi hija. Entonces de ahí me venían los pensamientos en mi mente de suicidio, de lastimarme yo misma, mas yo nunca lo intenté porque tenía miedo de lo que me iba a pasar. Y ahí fue cuando yo agarraba coraje a mi esposo, porque decía que toda la atención que él daba era para la niña y no para mí. Más yo sin entender por qué era la atención que dábamos para ella. Yo me di cuenta del Templo de los Milagros porque yo siempre frecuenté con mi madre. Mi madre siempre nos invitaba y nos llevaba al Templo de los Milagros. Y así fue cuando yo me empecé a dar cuenta que necesitaba de Dios en mi vida. Necesitaba de ese cambio, porque yo iba a veces, pero no tomaba las cosas en serio, no oraba, no hacía las cosas como debería de hacer. En el proceso de yo buscar el Espíritu Santo, yo me vaciaba, yo dejaba de importar de
hacer importancia de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y fue algo difícil porque yo siempre estaba, que mi hermana, mi mamá, mi hermano, preocupándome por todo, pero no preocupándome por mí, por lo que yo estaba fallando, por lo que yo estaba haciendo mal. Entonces, en el proceso de eso, yo a veces quería saber todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero no me enfocaba en lo que yo estaba haciendo mal o en lo que yo tenía que hacer. Entonces, así fue que yo empecé a dedicarme a meditar más en la palabra de Dios, a orar más, a ayunar, porque yo quería que el Espíritu Santo llenara mi corazón, que yo ya no me quería sentir así de esa manera, como triste, vacía o siempre en la misma situación. Y fue cuando yo empecé a ayunar y a orar y empecé a ver el cambio en mi vida espiritual. Y hasta aquel día que yo recibí el Espíritu Santo, yo me acuerdo que tuve esa certeza de que el Espíritu Santo estaba dentro de mí, porque yo nunca había sentido esa fuerza, esa fortaleza. El Espíritu Santo fue obrando en mí, porque después de ese día que yo tuve la certeza que recibí el Espíritu Santo, yo ya no más me sentía depresiva o con pensamientos de suicidio. Eso ya fue saliendo de mi mente, ya no más venían esos pensamientos. Ahora hay más comprensión en mi matrimonio, hay más unión, ya todos los problemas están siendo resueltos, las luchas son menos, más el Espíritu Santo es el que me da las fuerzas para continuar luchando. Ya no siento más ese coraje, ese odio contra mis familiares. El Espíritu Santo me ha moldeado a ser una persona más fuerte espiritualmente, más independiente. Mi matrimonio ahora estamos felices, somos más unidos, transformados. Mi hija está sana, contenta de tenerla a ella. Ya todo lo que yo pedía de mi esposo ahora se me cumple, gracias al Espíritu Santo. Este domingo, la Santa Cena del Señor. Cuando participamos de la Santa Cena, recordamos todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Es el recordatorio de que Dios completará la obra que Él empezó en nuestras vidas y que un día Él volverá a buscar a su iglesia, como está escrito. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participe este domingo de la Santa Cena del Señor y reciba la vida que viene de Dios, especialmente a las 9 de la mañana en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, e neste momento, meu Deus, nos unimos em fé, porque tu palavra disse que por la fé todo é possível, ó Deus. E por la fé esta madre que ora comigo, Senhor, desde sua casa, ou hasta mesmo desde seu trabalho, ella levanta a fotografia del hijo, mi Senhor vicioso, deste familiar problemático, desta persona, meu Deus, que está enferma, foi diagnosticada com câncer. É por la fé que nós, meu Deus, oramos nesta manhã, por esta persona que ha estado, meu Deus, cautiva de los vícios, de la opressão maligna. Por causa de la depressão, esta persona ha perdido todo, ha perdido las ganas de vivir, ha perdido la família, ha perdido el matrimônio, ha perdido la esperança. Esta persona, meu Senhor, que ha sido vítima de maldição desde pequena, ella carga, Senhor, esta maldição, esta marca de sofrimento que já vem acompanhando a seus familiares e agora chegou hasta ella. Ella não tem paz,
Esta persona que não duerme por la noite, oro por ella, para que su mano poderosa la alcance, de tal maneira, Senhor, que puedas agora nesta manhã limpiá-la, limpiar su cuerpo de estas enfermedades, de este tumor, de este câncer, de esta enfermidade que os remédios e a medicina não ha podido hacer nada. Oh, mi Senhor, esta persona que ha pensado em la muerte, hasta quando ella duerme, los sueños que tiene es de muerte, mi Senhor, libera-la neste momento. Ella se uniu com nós em oração, porque mi Padre sabe que solamente tu la puedes ajudar. Não és religião, não és pastor, não és igreja, és la fé em ti que pode restaurar a vida desta persona, mi Deus, de este homem, desta senhora, que, mi Deus, usa a fé junto com nós nesta manhã. Mi Deus, libera-los, toca-lhes, mi Senhor, de tal forma que a vida entre em su cuerpo, em su coração. Mi Padre, oro também por estas pessoas que nos chamaram, que escreveram seus nomes aí, Senhor, em los mensajes del hijo, de la família, de la hija, del esposo, e que nós pusimos en el aceite. Mi Senhor, toca-los também, para que por la fé sejam livres, para que por la fé sejam restaurados. Eu levanto, mi Senhor, junto com mi vaso de água, levanto a copa, que este domingo participaremos da Santa Cena, que esta pessoa que não ha tenido vida, quando esteja em sua casa, junto com o pueblo de fé, participando da Santa Cena, pueda chegar a vida, pueda salir de esta reunião el domingo restaurada. Mi Deus, é o que lhe pido. E quando esta pessoa beba desta água, neste momento, já empiece neste momento, Senhor, sanidade, vida, chegar aonde ela está. É o que lhe pido e lhe agradeço. Por el nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Por la fé, amigo, amiga, pode beber del água. Deus ha escuchado nossa oração e Ele te toca neste momento. Em nome de Jesus. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Las trompetas están preparadas y muy pronto sonarán. Estad preparados, porque vengo solo a por los santos. Aquel que renuncia al pecado y que ha vivido en santidad. Vengo a por aquel que en casa de Potifar perdió sus vestidos pero no su integridad. Vengo a por aquel que prefiere legumbres. Graças a Deus. Deus bendiga a todos ustedes. Você crê que depois desta oração o Senhor lhe ha fortalecido? Eu creio, eu tenho a plena certeza que você ha recebido agora as forças em nome do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus lhe ha dado forças neste momento da oração para que você lo busque. Assim é, para que você se acerque a Ele, para que Ele pueda transformar sua vida. E é por esta razão que hoje, miércoles, estaremos buscando esta salvação. Estaremos em la reunião de los hijos de Deus. Já estivemos a primeira reunião às 7 da manhã e a reunião principal às 6:30 da tarde. Pero se você disse, pastor, eu não posso estar às 6:30 da tarde, que é a principal reunião, você poderá participar às 10 da manhã, que é daqui a alguns minutos. Você pode participar também às 3 da tarde. Você vendrá com sua Bíblia, assim como tenho aqui minha Bíblia
em mis manos, usted vendrá com sua Bíblia para que usted pueda também crescer espiritualmente. E o povo de Deus se reúne todos os miércoles para buscar esta salvação e este crescimento espiritual. Amém? Hago chamado a los membros da igreja, a los que são bautizados em las águas, para não faltar essa reunião de hoje. Também a los obreiros da igreja, a los jóvenes da igreja, ao grupo Caleb da igreja, a todos aqueles que querem ter uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Assim como estivemos orando e eu lhe pedi que levantasse aí, tuvieran nas manos a copita da Santa Cena, porque domingo estaremos na Santa Cena del Repartir. Lo que Deus nos ha dado, nós vamos compartilhar com nossos hermanos. Usted vendrá com sua família. Como hablávamos el domingo, usted invitará um amigo para venir a repartir, para que usted pueda compartilhar e repartir el pão com el hambriento, espiritualmente hablando, e usted vendrá com sua família para buscar a fortaleza de Deus neste domingo de la Santa Cena, 7 de la manhã e a las 9 de la manhã. Amanhã hablaremos pouco mais sobre este domingo de la Santa Cena. Amém? Dejo a sua disposição, a la hora que usted quiera comunicar-se com nós, as linhas telefônicas que usted pueda comunicar-se com nós, 717-9180 ou o WhatsApp 782-3314. Amém? Que tenham uma feliz manhã, Deus me los bendiga. Aqui na igreja nós nos encontraremos hoje, especialmente às 6:30 da tarde. Amém? Tenham uma feliz manhã e hasta a próxima. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta, y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.